Bendiciones, mis amados. Bueno, de vuelta con todos ustedes. Estamos hablando de algo que es muy importante en este tiempo porque son tiempos difíciles. Y está prometido que en tiempos difíciles sobreabundaría la gracia del Señor. Pero cuando hablamos de la gracia, la gente está esperando que sea favor, 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 bendición, 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 abundancia, abundancia, abundancia. ¿Ya? Pero no caemos en cuenta que cuando el Señor habla de su gracia no es solamente favorecernos. Lo que habla es de que el mundo pueda ver a través de nosotros una manifestación visible, palpable de nuestro Dios. Entonces, lo que más aqueja a la iglesia de este tiempo es la falta de paternidad de su Dios. Como Padre, todos oramos al Padre, todos mencionamos al Padre Dios, todos decimos que es nuestro Padre, pero la diferencia está en si es verdad que nosotros tenemos una vida espiritual de comunión con ese Padre, en donde no solamente nos va a enseñar el Padre amoroso, el Padre bondadoso, el Padre dador, misericordioso, perdonador, sino que también el Padre como Padre tiene también su manera de tratar a sus hijos, de disciplinar a sus hijos, de ordenar los pasos de sus hijos, de hacer que esos hijos entiendan que ellos son labranza de Dios en esta tierra, que el reino no son las cosas de este mundo, que el reino es que Él pueda gobernar dentro de nosotros mismos. Entonces, esas dos partes son de las que las iglesias carecen. La iglesia habla con mucha facilidad de paternidad, pero no la vive. Y muchos ni la entienden. ¿Por qué razón no se puede orar en presencia? Porque hay desconocimiento de paternidad divina. Y la otra parte es que como no tenemos ese principio de vida, de disciplina diaria con nuestro Padre, el poder sentarnos a hablar con Él como lo hacemos con nuestro Padre natural. Entonces, tenemos que estar encomendando nuestro mundo personal de oración a otras personas. Y la Biblia dice que debemos de orar unos por otros, ¿sí? Pero eso no quiere decir que tu parte, tu relación de intimidad con tu Dios Padre, de sentarte a hablar con Él, de sentarte a platicar con tu papá Dios, no solamente para que te bendiga, para que te multiplique, para que te sobreabunde, no, para que Él te cuente cuáles son las expectativas que tiene contigo, qué fue lo que Él se propuso cuando antes de hacer el mundo te escogió, te predeterminó como su hijo. Cuando nosotros podamos entender el principio de paternidad, nos va a ser mucho más fácil orar. Entonces, en esta noche quiero tratar puntos referentes a estos dos que nos cortan una vida de oración y cómo nos limitamos a que otros oren por nosotros. O sea, nos cortamos el derecho a hablar con Él, a enseñar una vida constante, permanente, de hablar con nuestro Dios Padre y desenvolvernos como hijos de Dios. No literalmente hijos de Dios y llamarle Padre, sino una vida como hijos del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos viviendo un tiempo tan ocupado por las necesidades de tener cosas, aunque lo que logremos nunca lo disfrutemos o lo disfrutamos solo el día que lo compramos. Por este ritmo de vida que nos colocamos como lo normal,
de estar poseyendo y adquiriendo deudas. Y entonces en un mundo que te dice que el crédito es más grande que el dinero, te esclaviza, te enlaza. Entonces eso es el mundo normal que el hombre se ha puesto en este último siglo. Como lo abundante, pensando que esto enseña, entre más cosas materiales tengas, que eres un bendecido. Lo único que sucede es que estás lleno de deudas, que estás apartado de Dios y de disfrutar hasta tu propia familia. ¿Por qué? Porque el ahogo, la presión de tener, de mostrar, de poseer, que estamos alcanzando, es lo que nos quita el tiempo precioso de tener una mente lúcida, con un campo de imaginación y creación solo en las manos del Espíritu, creando la vida de Dios dentro de nosotros. Pero no solamente eso, nos aparta de la familia, y es aquí donde la comunión íntima con Dios es para nosotros un imposible. Sí, cuando tú no puedes aquietar tus pensamientos para estar dispuesto para con el Señor por un tiempo, tú no lo vas a lograr jamás. ¿Por qué? Porque tu vida está enlazada a las presiones que tú te colocas de poseer, de alcanzar, de tener. Siempre tendrás que estar trabajando para poder cumplir los deseos, los cuales te causaron deudas, te enlazaron. La gente piensa que poner una tarjeta es tener dinero. No, tener una tarjeta es estar esclavizado a Dios. Por eso estoy en contra de aquellos que hacen endeudar a los hermanos para que den en un domingo con una tarjeta. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Uno le tiene que dar a Dios de lo mismo que Dios le da a uno. Ahora, si tú eres de los que manejas todo con la tarjeta y tienes el dinero en tu banco y lo mueves a través de una tarjeta de débito, qué bien. Qué bien. Pero no endeudarse para darle a Dios. Dios no necesita que el principio de Él, de que no tengamos deudas porque seremos esclavos de la deuda, lo hagamos para con Él. Por eso le pedimos a otros que tomen nuestras cargas. Sí, porque los campos de oración en las iglesias se han vuelto en estar llamando a los grupos de oración para que oren, para que Dios dé una respuesta a nuestras necesidades, nuestras cargas, que deberíamos de llevarlas y presentarlas a nuestro Padre, hablando con Él, se las damos a otro para que las lleve por nosotros. Y sobre todo si estamos en problemas. Cuando estamos en problemas es cuando más llamamos a la gente. Y queremos hasta patrocinar con dinero estos equipos de oración para que oren por nuestras necesidades. A ver si de pronto llega una palabra profética, una respuesta por profecía a través de alguien de los que está orando. Pero nadie orará por ti delante de Dios como tú mismo. Eso tienes que grabártelo. Nadie jamás podrá orar por ti como tú mismo con Él. Porque orar no es abrir la boca y hablar, no. Orar significa hablar con nuestro Dios Padre. Hijo, papito, papito, hijo. No solamente presentándole mis cargas, Él las conoce. Lo más importante de hablar con Él es que Él anhela, Él desea que sus hijos le amen. Así como Él enseñó que antes de que el mundo fuera mundo, ya Él había predispuesto, dice Apocalipsis 13:8, que Él había matado a Jesús, lo había inmolado antes de la fundación del mundo por el pecado tuyo y mío. Pero nadie lo hará por ti delante de Dios mejor que tú mismo, porque la oración es algo personal. Si no entiendes esto, nunca hablarás con tu Padre Dios, y menos tratar de decir que estuviste en su presencia. Los que prometen orar en los medios de comunicación solo te engañan. Y en esto quiero ser muy enfático, porque estuve 12 o 13 años continuos en la radio, detrás de pastores y delante de pastores, y yo me daba cuenta
cómo terminado el programa, enrollaban los papeles en donde prometían orar por personas y los arrojaban al latón de la basura, o se iban y quedaban ahí mismo en el escritorio en que yo iba a enseñar por 1 hora, por 12 o 13 años en diferentes emisoras en la ciudad de Miami, inclusive en aquella emisora primaria que hubo en Estados Unidos, que era del pastor Eddie Eden. Yo me acuerdo que estaba antes y cuando estaba después igual. Hacían lo mismo y la gente pensaba que iban a orar por ellos. Nadie lo va a hacer como tú delante del Señor. Y no digo de que pueda haber algún hombre que vaya y se lleve esas personas con sus problemas y doble sus rodillas y comience a orar particularmente por ellos. No lo conozco todavía. En mis 25 o 26 años que yo en el Evangelio no lo conozco todavía, pero no dudo de que pueda haber uno. Ignorando que cuando el programa termina no hay ningún grupo de intercesión por tu necesidad. Cuando el programa termina, todas las peticiones irán al latón de la basura o se quedan en los escritorios de la emisora o en el primer basurero que el predicador encuentre, y los que lo hacen solo harán una mínima oración sobre todas las peticiones sin puntualizar la tuya. Porque es que tu necesidad es tuya. Cuando tú no aprendas que lo más importante para poder orar en el altar del perfume es saber que tu papito Dios desea más que tú sentarse a hablar contigo, que tú no lo busques solamente para pedirle y pedirle y pedirle que tape el hueco que tú hiciste. No, cuando aprendamos a ir a buscarlo para intimar con Él, para preguntarle por qué me escogió, qué tenía yo que Él me miró y me dijo voy a morir por ti. Y a otros no les ha pasado lo mismo, pero a mí me escogió. ¿Qué tengo yo que Dios me escogió? ¿Por qué no vamos a la presencia del Señor, nos gastamos ese tiempo, dejamos y apartamos todo? Ya te dije, puede que al principio no lo hagas sino por 5 o 10 minutos, pero es que el campo de la oración no se fabrica en el primer día 3 horas. No, el campo de la oración se fabrica ladrillo a ladrillo. ¿Qué te quiero decir con eso? Que tú vas despacito. Pero profeta, es que tengo 20 años en el Evangelio y no he podido. Bueno, llegó la hora de que puedas. Porque tú por tus propios medios no vas a poder. Pero cuando tú le pides a Cristo, cuando tú le pides al Espíritu Santo y le dices que Jesucristo pagó para que tú puedas ser guiado por el Cristo, que es el verbo de Dios, la palabra de Dios, el principio de Dios que tiene vida para cambiar las vidas, y el Espíritu Santo que lo usa para hacer lo imposible posible y lo inimaginable visible, entonces tú estás empezando a buscar a Dios. Y cuando tú empieces con esa hambre, no importa que al principio no puedas sino 5 o 10 minutos, no te preocupes. Todos hemos pasado por ahí. ¿Cuántas veces no me he levantado temprano a las 7 de la mañana a orar y empiezo y me he quedado dormido? Sí, y no me da vergüenza decírtelo. Sí, me levanto, oro 10, 15 minutos y de pronto ¡pum!, me quedo dormido cuando me despierto, 5 de la mañana. Sí, pero vuelvo y empiezo y sé que es un privilegio hablar con Él. Hasta que llega un momento que tú puedes entregarle tu culto racional, tu campo de creación, imaginación, que hace los pensamientos al Espíritu Santo y Cristo, y Él comienzan a formar la vida de Dios. Comienzas a escuchar la voz de Dios detrás de tu oreja, dentro de ti mismo. Pero esa es la vida que tenemos que hacer. ¿Cuándo entenderemos que cualquiera puede orar por ti, pero jamás podrá ganarte el interés a ti? Esto es bien importante. No podemos estar, hay hermanos y hermanas
que ya tienen la cabeza cuadrada, ya perdieron el círculo, de tanto ir a gente a que le pongan las manos para que oren por ellos. Ya el círculo del cielo lo perdieron. Hermano, venga, ore por mí, póngame la mano. Hermano, si el mismo Espíritu Santo que está en ese hermano es el mismo Espíritu Santo que anhela que estar contigo, si el mismo Cristo que le revela al hermano es el mismo Cristo que está esperando en la Biblia explotarte en los ojos, el mismo Padre que está esperando para que tú vayas es el mismo que le habla a él, al más ungido que tú creas. Ellos nos anhelan, ¿ya? Por eso es que cuando entenderemos que cualquiera puede orar por ti, pero jamás podrá ganarte en interés a ti. Nadie puede orar por ti por más unción que haya sobre él que tú mismo. Esa es una fuerte. Nadie puede orar por ti por más unción que haya sobre esa persona que tú mismo. Pero nos acostumbramos a andar detrás de un hombre al cual vamos endiosando. Y si no nos mira, y si no nos pone la mano, y si no ora por nosotros, no ha escuchado Dios. Esa es una vida parapléjica espiritualmente. Es estar muerto en la silla, ahí perdido para el... Bueno, no te quiero ofender, pero para el mismo infierno sería poquito. ¿Por qué razón? Porque no deseamos, como el pueblo de Israel, cuando con Moisés, no deseamos que Dios nos hable. ¿Por qué? Porque muchas veces tememos que no solamente sea el Padre que ama, que tiene misericordia, que tiene compasión, que el único deseo de su corazón es hacernos el bien, que siempre está dispuesto a perdonarnos, que su paciencia se determina como macrotumia, o sea, una paciencia en la eternidad, capaz de esperar hasta el último soplo de tu vida, esperando que tú te des cuenta que Él desea hablar contigo. No, también tenemos el Padre que corrige, el Padre que te va a decir, no me gusta lo que estás haciendo. Eso que tú estás haciendo no me trae a mí nada. Te trae a ti, pero a mí no me trae nada. Entonces no queremos encontrarnos con esa otra parte. Pero la oración es la cosa más deliciosa, porque es donde se convierte algo que vino inicialmente por conocimiento, que trajo esperanzas a tu vida y te hizo creer. Porque cuando hablamos de fe, ella viene por conocimiento, te siembra esperanzas de que se pueden alcanzar cosas, tú las crees, pero el siguiente paso es confiar en que Él las hace. Por eso la mayoría de las cosas que no alcanzamos se pierden en el campo de la oración. Porque no podemos mantener ese tesón, ese fuego, esa confianza en ver a nuestro Padre Dios hacer. Porque no hay esa intimidad de papito, no hay esa intimidad de ser nuestro guerrero, de ser el invencible Dios, el poderoso para crear cualquier cosa. Pero entonces, como no hay esa intimidad, podemos tener el conocimiento, podemos creer y tener las esperanzas de que van a pasar, pero no nos pasa. Porque es que esa parte de la confianza a la fidelidad de nuestro Dios solamente está en la intimidad con Dios. Esa es la diferencia entre los que alcanzan en Dios grandes metas y los que alcanzan poquitos, o los que siempre viven disfrazando sus deseos con el nombre del Señor, adelantándose a las metas que Dios les tiene a sus vidas y viviendo después las consecuencias de su adelanto por no esperar el mover de Dios en su interior para poder hacerlo afuera. Nadie puede orar por ti mejor que tú, que tienes intereses. Tú que tienes interés en que Dios te escuche, porque tú tienes el mejor interés de llegar al corazón de tu Dios y sabes sobre qué necesidades hablarle a Él. Él conoce tus debilidades y tus fortalezas. Nadie rogará por ti como tú mismo.
Esto tenemos que metérnoslo en los tuétanos. Cuando tú le pides a una persona que ore por ti, y no que no le podamos decir a alguien que nos ayude a orar por algo que nosotros estamos orando. ¿Ya? Pero el estar descansando en que otro ore por tu necesidad, esperando que a través de él Dios te responda, jaja. Nadie va a orar como tú mismo con Dios. Y voy a comenzar a cambiar la palabra orar por la correcta. Nadie va a hablar con Dios en tu nombre mejor que tú mismo con Él. Nadie gemirá y llorará delante de Dios hasta que responda, hasta que te hable como tú mismo. Por eso es que Filipenses 4:13 no es entendido por la mayoría de los hermanos. ¿Ya? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese Cristo es el verbo. O sea, cuando tú recibes una palabra de Dios, inmediatamente tú tienes vida. Porque la palabra es vida. Y cuando Dios te la habla, te da la vida inmediatamente. Por eso es que nadie va a poder hacerlo mejor que tú. Recuerda, siempre hay cosas por las cuales tienes que orar que son de mucha intimidad, las cuales no podrás confiar a nadie. Solamente tú puedes hablarlas con tu Padre Dios. Solo tú puedes abrir el corazón y enseñarle a Él lo que estás pensando, lo que estás maquinando, lo que deseas hacer, a dónde quieres ir, qué resultados estás esperando, pero de vuelta, también estar dispuesto a que Él te cambie los caminos, o a que Él te repare las cercas caídas, o a que Él te enderece el camino, o a que te saque del desierto, o te lleve al desierto. Porque muchas veces somos llevados a los desiertos, dice el profeta, o sea, que somos seducidos con lazos de amor al desierto. ¿Por qué? Porque es en la única parte en que el hombre no tiene muletas, no tiene personas en que apoyarse. Nadie, cuando tú estás en necesidad, cuando tú estás en calamidad, nadie te va a ayudar. Solamente Dios. Entonces Él aprovecha esos momentos. Yo le llamo el taller del carpintero. Cuando el Señor se convierte en el carpintero, se pone el delantal y comienza a usar las herramientas. Y cuando estemos hablando de eso en el taller del carpintero, la vas a escuchar. Él comienza a tallarte. Y Él no va a bajar un cincel, un serrucho, un metro, un martillo. No. Usa ese mismo tipo, pero con personas. Y comienza a moldearte, a tallarte. Las cosas que no te gustan te pone alguien para que te las enrostre, para que te las haga. Y comienza a tallarte. A nadie le gusta eso. A nadie. ¿Ya? Por eso hay cosas que no le podemos confiar a nadie. La oración íntima es fabricar comunión, es establecer cosas en común entre Él y yo, donde yo abriré mi corazón sin ninguna vergüenza, sabiendo que estoy delante del que tiene mis respuestas y la forma de enderezar mis caminos con su ayuda, pues conozco y vivo mi paternidad de ser hijo de Dios. La oración íntima depende muchísimo. Te diría que del 100%, el 99.9% de que tú puedas vivir la paternidad de Dios. Aquel que no puede identificar a su papito Dios y él como el Hijo de Dios, es muy complicado que tú puedas ordenar tu vida de oración a tener comunión con Él. ¿Por qué razón? Porque cuando tú empiezas no de conocer, por eso cuando algún día vamos a hablar de el ejemplo que dio el Señor con la viuda que acosó a un juez hasta que el juez le hizo justicia. Pero toda la parábola, el núcleo está en lo que la gente no profundiza. Es: ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga? O sea, ¿habrá gente que orará con esa fe? ¿Cuál es la fe de que el Señor habla? No es solamente conocer
que hay justicia de Dios para ti. Es ver que el juez de la creación te hace la justicia. Moverse en esa fe de creer, confiar y que Él haga. Reconociendo que mis tiempos están en sus manos, el altar para Dios es un lugar de santidad y sacrificio del yo. Esta es otra parte importantísima. Siempre que nosotros queremos alcanzar un nivel de comunión con nuestro Dios, tenemos que saber lo que Dios habló por todos los hombres de Dios en la Biblia. El Señor lo que desea es que tú sacrifiques tu yo. El yo es aquello que constantemente está gobernando tu vida por los placeres y las vanidades de la vida. Entonces, el hecho es lo siguiente, como te lo he dicho tantas veces. Bueno, y si un impío se da esta vida, ¿por qué yo no me la puedo dar? Bueno, es que no puedes porque eres hijo de Dios. Él es santo, tú tienes que ser santo. Él es justo, tú tienes que ser justo. Él es bueno, tú tienes que ser bueno. Él busca al necesitado, tú tienes que buscar al necesitado. Él da amor, tú tienes que dar amor. O sea, cuando nosotros hablamos de ser hijos, lo primero es esperar Él, nuestro Padre, que nosotros nos movamos como Él se mueve. Entonces, la gloria de esta tierra no nos interesa. Los aplausos de la gente no nos interesan. Las cosas que toda la gente disfruta no nos interesan. Porque a lo que nosotros nos debe de interesar es lo que a Él le interesa, que Él quiere que a mí me interese, porque lo que a mí me interesa, que es lo que a Él le interesa, Él va a poner gracia, Él va a poner favor, Él va a poner gloria, Él va a poner esplendor de Dios. Entonces, el sacrificio del yo es muy importante para la comunión con Dios, pero también es un lugar de vida. Sí, porque no es solamente que muera el yo, Él comienza a instalar la vida divina en nosotros. Pero también es un lugar de vida, de aliento, de dirección, de soplo divino. Es el lugar donde la vida divina cae sobre uno, de donde se sale siempre diferente, porque un toque del Maestro cambia todo. Porque conocer y disfrutar de su eterno amor me da la seguridad de ser amado desde la eternidad. Cuando tú acostumbras a estar en comunión con tu Padre, y ya te lo he dicho que eso es algo que tenemos que empezar a hacer de las maneras más leves. Yo me acuerdo cuando yo empecé con esto, yo me comenzaba a hablar con él, a decirle, Padre, voy a Jondí porque está en Hialeah y ahí nunca hay parqueos. Papito, consígueme un parqueo, mira, tengo atrás herramienta, quiero que esté cerca de la misma puerta. Y llegar yo y lleno de carros y de momento salir alguien y darme el puesto y yo era, uy papito, gracias, me estás escuchando. Y empezaba así, por cosas livianas, por cosas suaves, hasta que ya tú comienzas a ir más profundo, vas navegando más profundo en la intimidad con Dios. Un lugar donde se alaba y se adora en espíritu. Lo primero que aprendemos es que las experiencias que vivimos allí no se logran en la congregación, en los pocos minutos cantando con los hermanos. Mira, esto es un hilo muy fino para lo que te va a doler. Hay quienes únicamente llegan a ese desdoblamiento, por decirlo así, de almático a espiritual, cuando recibe una hora y media de alabanza. Y después en la palabra se va planchando. Y si la palabra trae picante, sube un poquito. ¿Ya? Pero si la alabanza es cortita, él no tuvo vida espiritual en toda esa semana. Si las canciones que se cantaron para adorar a nuestro Dios o las alabanzas no le llegaron al corazón, tampoco pasó nada. No, eso no es así. Las experiencias que aprendemos a vivir en ese lugar con Él
no se logran en la congregación en los pocos minutos cantando con los hermanos. No, este estilo de vida se vive antes de ir a la congregación. Sí, cuando tú llegas ahí ya tú tienes que estar encendido. Tú no puedes llegar a que te prendan. No, tú tienes como piedra viva, tienes que llegar encendido a tu congregación para contagiar a los hermanos. Cuando habla de piedra viva, es que te acercas al carbón que está enseguida, que está apagado, y al él escuchar tu voz, tu comunión con Dios, tú lo prendes. ¿No es este el estilo de vida que se vive antes de ir a la congregación? Antes de salir a trabajar, que se practica en medio del tráfico, cuando hacemos deporte. Este es un estilo de vida, se convierte en un lugar de santidad, el espacio donde tú puedes contactar a tu Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Porque llega un momento en que no es solo el santuario que tienes en tu casa de encuentro para tu Dios. No, ahora tú aprendes a deleitarte en esta oración continua, que en todo momento, todo tiempo que tienes disponible, inmediatamente estás en contacto con tu Dios. Entonces todo lugar donde tú estás se hace santo. Y pueden suceder cualquier cantidad de señales, milagros y profecías y cosas sobrenaturales, porque tú estás en comunión con Él. Y alguien que está pasando por allí, que tú ni sabes ni quién es ni cómo se llama, va a ser tocado por el Dios que está contigo. Porque el lugar de reunión es tu corazón y no un lugar específico, aunque es bueno tener un lugar de encuentro igual que el corazón para charlas más extensas y más íntimas con Dios. Sí, porque ese altar que le levantamos a Dios en nuestras casas es un lugar para charlas más extensas. Ahí no es el café caliente a un lado, el pan con mantequilla en el otro lado con la mortadela ahí metida, o un sándwich. Y entonces estamos comiendo, estamos orando a la carrera y pidiendo: protege la casa, protege a mi esposa, protege a los niños, chao, 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 chao. No. Es un lugar consagrado a encuentros con Dios. Puede que al principio, como te digo, dures poquitos minutos, pero eso va creciendo. Si tú tienes hambre y tienes sed, eso va creciendo hasta que ese lugar se convierte en un lugar santo, en un lugar de atmósfera de Dios. ¿Ya? Aprenderás a no necesitar músicos, ni cantantes, ni predicadores que te motiven a adorar a Dios. No, te darás cuenta que dentro de ti tienes tus propios músicos, tus coristas y cantantes, y te predicas tú mismo y el cómo hacerlo. Te enseñarás que Él quiere lo mejor para ti, que si te sanó antes lo volverá a hacer hoy, que si te sacó de una necesidad en el pasado lo volverá a hacer hoy, que podrás tener problemas como todos en este mundo, pero no te dominarán, porque de tu altar saldrá su gracia a defenderte y bendecirte. Es un lugar donde yo me entrego a Él y le entrego a Él todas mis cargas, todas mis necesidades. Pero lo más importante de ese lugar no solamente es ir a descargarnos, que Él desea que le entreguemos las cargas, pero lo que más anhela nuestro Dios es que le amemos. Porque la iglesia es amada por nuestro Padre Dios, pero nosotros no le amamos a nuestro Padre Dios como Él anhela que lo amemos. ¿Ya? Y sé que Él tomará mis cargas. Debe de ser un lugar solo para Dios y yo, un lugar de consagración a la santidad y profunda comunión. Y cuando esto sucede, no hay entrada para los deseos carnales. ¿Por qué razón? Porque una vez que tú estás en comunión con tu Dios, una vez que tú entras con Él, porque hay algo que es lo siguiente, hermano: las promesas y los pactos ya fueron dados. El que tengamos el derecho a estar con nuestro Dios, eso fue ganado por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando nosotros manejamos la palabra pacto en cualquier idioma, estamos pensando que hay una persona que debe de hacer una parte y otra persona debe de hacer otra parte para buscar un beneficio a las dos partes. ¿Sí o no? Así es un pacto. Pero las cosas con nuestro Señor en cuanto al nuevo pacto, que es más excelente, y a las promesas que son más excelentes,
es que el que pacta con nosotros ya lo hizo. Ya Él hizo su parte. Ahora, en los pactos con Dios y las promesas con Dios es el demandante. Y el demandado tiene que cumplir la parte que le toca, porque es aquel que ya cumplió, está esperando no solamente que tú tengas beneficio, sino que el que pacta contigo está esperando los beneficios de lo que tú vas a aportar. Eso es lo que no miramos. Dios espera de cada uno de nosotros con expectativa lo que Él sabe que nosotros podemos dar para Él. Y saber que ahí está nuestro camino a la bendición. ¡Wow! Un altar es un lugar primero de santidad, pero después de sacrificio. Sí, siempre en toda la Biblia los altares demandaron sacrificio. Lo que pasa es que cuando tú no puedes ver que el tabernáculo de Moisés era una sombra de algo que estaba en el cielo, y que lo que estaba en el cielo iba a ser formado por nuestro Padre Dios en nuestro corazón, en donde el hombre tenía que comenzar a servir como aquel sumo sacerdote en ese mobiliario, pero nosotros aquí adentro, entonces no entendemos que el sacrificio que demanda el Señor es Jesucristo. Y si tú no puedes vivir tu vida por los méritos de nuestro Señor, no habrá sacrificio. No podrás entregar tu yo. No podrás entregar tus vanidades. Por eso es que cuando el Señor le habla en Éxodo 20, 24, 25 a Moisés, le dice: harás un altar de tierra para mí, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. O sea, un altar para Dios es un lugar de sacrificio. Como resulta que el sacrificio de Jesús es el que permite que el templo de Dios esté dentro de mí, entonces ese sacrificio permite que el tabernáculo de Dios ya esté en mí. Pero ahora yo debo de colocar como sacrificio mi yo, el enemigo de Dios. Y cuando nosotros colocamos el yo, el que impide que yo me comunique con Él, en sacrificio, viene la bendición. Simbolizando un altar de tierra, la vergüenza del hombre, porque tierra en el hebreo es Adán. ¿Qué quiere decir? Sangre en el rostro o rubor relacionado con vergüenza, culpa, ansiedad, nerviosismo o faltas. Este fue el nombre puesto por Dios después del pecado al varón que Dios había creado. La palabra Adán significa esto mismo: tierra. Y la tierra representa la vergüenza de pecar. Entonces, cuando Él pide un altar para Él, está pidiendo que nosotros sacrifiquemos lo que es tierra en nosotros. Profeta, ¿y qué es lo que es tierra en nosotros? Bueno, las vanidades y las trivialidades que nosotros tenemos, por las cuales nos vamos llenando de obligaciones, de deseos, y siempre queremos más, y estamos en esta línea y queremos más, pero ¿a qué costo? Al costo de separarnos cada vez más de nuestro Dios, de que la oración sea muy difícil, de que esa comunión con nuestro Padre Dios sea imposible. Y yo sé que no te estoy diciendo mentiras. Yo sé, porque lo vivo, lo veo. Nadie podrá vivir en presencia de Dios si no vive en la paternidad de Dios. Y nadie puede vivir en la paternidad de Dios si no lleva al adámico a ser crucificado, a ser sacrificado a nuestro Dios, voluntariamente puesto, para que Dios nos dé un corazón nuevo, para que nos cambie nuestra manera de pensar, para que miremos el reino de Dios dentro de nosotros, no afuera. Tener abundantemente las cosas del mundo siempre te va a atar al mundo,
Pero ya mi esposa me dijo, papi, se te terminó el tiempo. Seguiremos la próxima semana. Ya estamos prontos a terminar. Y ardo en deseo de empezar el taller del carpintero que hace más de 2 años me está esperando. Bueno, mis amados, que nuestro Dios, su Espíritu Santo y Cristo nos haya hablado poderosamente en esta noche. Que seamos dirigidos a buscar la excelencia del reino. Y el reino está dentro de ti. Tienes que abrirte para que Él gobierne, para que Él haya un reino, se necesita que haya una tierra donde Él gobierne. Tu corazón en la tierra. Espíritu Santo, te doy gracias por las palabras que has puesto en mi boca en esta noche. Sé que mi Señor Jesucristo anhela que su iglesia pueda vivir la paternidad del Padre que Él vino a enseñar en su ministerio. Y que nosotros podamos disfrutar de esa paternidad guiados por Cristo y el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.